la presentación, Sandra. Vale, yo lo que quería un poco decir es cómo me metí en este mundo por primera vez, ¿vale? Yo era optometrista, estaba trabajando en Barcelona y un buen día me llamó Lea Lomónaco, que es una fisioterapeuta especialista en parálisis cerebral, y me dijo, Nuria, un osteópata me ha dado tu contacto para que vengas a ver nuestros niños para ponerles prismas, me lo dijo tal cual. Y yo dije, madre mía, no había tenido nunca contacto con esta población, ¿no? Bueno, pero fui y me encontré un niño neurológicamente muy afectado y yo realmente quedé muy tocada de esa visita. Primero, por ver la situación, no había entrado nunca en contacto con esto, y en segundo lugar, porque tampoco sabía mucho qué hacer. Entonces, pues hice lo que pude, le puse prismas, le hice una revisión optométrica como pude y me fui llorando, llorando por la emoción que me supuso pues entrar en contacto con un paciente con un daño neurológico tan grande como tenía ese niño. Pensé que no me volverían a llamar, pero me volvieron a llamar. Y hubo un momento que yo tuve que tomar la decisión, ¿voy para adelante o qué hago? Porque no es fácil trabajar con estos niños y más cuando hay una emoción tan implicada, ¿no? Pero decidí ir para adelante porque conecté mucho con Lea. Vi que era una profesional de primera y que realmente estos niños necesitaban una intervención optométrica. Y entonces me empecé a meter, empecé a investigar, empecé a ver cómo entrar en esos cerebros, cómo poder sacarles el máximo. Empecé, y bueno, hoy os voy a compartir un poco de mi trabajo. Y ahora, bueno, luego empecé a viajar a diferentes países porque empecé a ser un poco conocida por este motivo. Estoy Rumanía, Francia, Italia, España, ¿vale? Y algún otro país que he ido. Luego me vienen niños con parálisis cerebral a mi consulta en Andorra. Y ahora lo que me pasa es que lloro cuando no los veo. Y eso lo tengo que decir porque he conectado de tal manera con ellos, aprendo tanto con ellos, y sobre todo lo que aprendo de ellos ha sido a observar el sentido de la lucha y cómo ellos han venido a esta vida a darnos ese amor, esas miradas, esas sonrisas que valen un imperio, ¿no? Y ahí me he metido ya de lleno y hoy les voy a compartir un pedacito de todas estas emociones vividas, de todas estas experiencias, porque si aquí somos 10 optometristas que trabajamos con parálisis cerebral, seguro que todos lo hacemos distinto, porque en realidad no hay nada escrito, un protocolo escrito de cómo tratarlos. O sea, yo por lo menos no lo he encontrado. Y por otra parte, claro, hay tantísimos niveles de afecciones, de problemas neurológicos diferentes, que al final lo que tienes que hacer es agudizar la observación y crearte un método muy, muy, muy flexible para poder entrar en estos cerebros. ¿Vale? Entonces, bueno, sabemos que en parálisis cerebral, cuando tenemos un daño neurológico, ya sea o sea, del estado fetal, ya sea de nacimiento, ya sea adquirido en los primeros meses de vida, pues hay problemas visuales profundos, tanto a nivel orgánico como a nivel funcional. ¿Por qué? Porque el sistema visual está conectado con una gran parte del cerebro medio y con una gran parte del córtex occipital. Entonces es muy difícil tener un daño neurológico y que ninguna de las vías visuales esté afectada. ¿Me comprendéis? Entonces, cuando tú entiendes que el sistema visual tiene que estar afectado, empiezas a hacer valoración, pero nada de lo que sabes te encaja. ¿Por qué? Porque le voy a mirar una agudeza visual a un niño, pues esto no va a ser fiable. Como a veces ni fijan, ni te miran, ni están conectados visualmente. ¿Cómo le voy a medir una agudeza visual, una acomodación? A veces recibes informes oftalmológicos que, bueno, he ido al oftalmólogo y todo está bien, y no hay ni unos potenciales, o sea, puede haber patologías asociadas o no, pero a veces estas patologías tampoco nos explican el comportamiento visual. Y entonces muchos de estos niños no son funcionales visualmente, y ahí es donde
nosotros como optometristas podemos entrar. Y una de las cosas que me sorprende todavía hoy es con la gran importancia que tiene la visión en todas las personas, pero en esta población más que ninguna, porque conectar visualmente es entrar en conexión con la vida, como los optometristas no estamos en los circuitos terapéuticos multidisciplinares de los niños con parálisis cerebral. Es incomprensible porque ahora veremos todo lo que se puede hacer visualmente con los niños de esta población. Y entonces tenemos nosotros como optometristas la obligación de formarnos, de verlos, de sacar todo por ellos, porque ayudarlos es ayudarles a que tengan una mejor calidad de vida, aunque no les vayamos a curar su enfermedad. Y ayudarlos, ayudaremos a los otros profesionales a que le puedan sacar más rendimiento a su terapia, porque la visión ya sabemos que es el sentido que dirige la acción. ¿Vale? ¿Me pasas la diapositiva? Y a veces lo que observamos normalmente es que ven poco, no fijan, no tienen atención visual, no tienen los campos, no sabemos cómo los tienen, pero el cerebro está distribuido por unas redes corticales y subcorticales que son las responsables de integrar, modular y dar sentido a la información visual. Y en el contexto de parálisis cerebral, donde existe una lesión, estas redes se desarrollan de forma atípica y es muy altamente probable, como he dicho, que la visión esté afectada, esté desorganizada y esté sacrificando otras, o sea, esta desorganización puede estar sacrificando otras funciones que son indispensables para mantener, por ejemplo, erguida la cabeza, mantener el equilibrio, mantener la estabilidad, mantener la seguridad y mantenerse seguros, porque si un niño no se mantiene, no está seguro, no puede evolucionar. ¿Vale? ¿Me pasas la diapositiva? Por tanto, la visión regula sin duda el movimiento, la comunicación, la postura, el aprendizaje. Y estas rutas neuronales, subcorticales y corticales son de tal complejidad que la mayoría de veces hay problemas en una de estas rutas y por tanto saber la neurología del sistema visual es imprescindible para saber dónde está afectado. Y hoy no me voy a meter en neurología, lo voy a hacer en el curso que doy, ¿no? Pero hay que saber neurología. ¿Por qué? Porque todas las vías del cerebro medio nos van a dar una pista. ¿Y cómo nos van a dar una pista? Nos van a dar una pista cuando yo le dé al niño un estímulo y pueda analizar la respuesta. Y esto lo vamos a desarrollar un poquito luego, porque aunque tengan un cerebro afectado unos más que otros y de diferente manera, hay una parte de ese cerebro que está trabajando, que tiene funcionalidad. Hay áreas que pueden estar muy lesionadas, pero hay áreas que están sanas, que están funcionando y ese es donde tenemos que ir, aplicar la neuroplasticidad y buscar otras vías neurológicas que nos ayuden a que este niño funcione, ¿vale? ¿Para qué? Para que tenga más movilidad, más conexión. Y la conexión también lo que reactiva es el sistema emocional. Y ahí es donde se empieza a abrir, después de esa conexión, un mundo enorme de nuevas posibilidades. ¿Vale? ¿Me pasas la diapositiva? Y para los que no seáis optometristas en este grupo, pues, ¿qué significa ver? O sea, ver no es ver nítido, claro. Cuanto más nítido veas, mejor. Pero es percibir, es comprender, es orientarse en el espacio, es anticipar el movimiento, regular la atención, la emoción, la conexión, sentirse seguro como para explorar el mundo. Claro, y esto para parálisis cerebral es la clave, porque si no percibimos el mundo, no podemos estar seguros, no nos vamos a poder mover. Si yo, por ejemplo, tengo una restricción del campo visual inferior, ¿qué me va a pasar? Que cuando mire al suelo, que cuando empiece a andar, mire al suelo, no me voy a ver los pies ni el sitio por donde piso. Entonces estos niños adoptan posturas de cabeza muy para abajo y lo que sucede es que nadie puede restaurar esta postura. ¿Por qué? Porque el niño necesita ver dónde está pisando. Y ahí es donde nosotros podemos ver cómo es este comportamiento visual para decir, vale, hay un campo visual inferior
restringido, vamos a ver cómo podemos ayudar a este niño a que se sienta más seguro a pesar de esa disfunción. ¿Vale? ¿Me pasas la diapositiva? Vale, entonces, en estos casos de parálisis cerebral, ¿qué es lo que busca el cerebro? Estabilizar al máximo. Y entonces, a nivel visual, ¿qué necesita? La supervivencia. Entonces, muchas veces el sistema visual que un niño con un parálisis cerebral, o sea, el cerebro de un niño con parálisis cerebral busca reorganizar todas estas rutas neurológicas, todo lo que pueda a pesar de su lesión. Prioriza todo aquello que le dé seguridad y muchas veces renuncia a una posición eficiente para ganar control postural y estabilidad, una visión eficiente. Y esto cambia completamente cómo lo interpretamos, cómo lo vemos en consulta. Y a partir de ahí es con nosotros tenemos que agudizar la observación para ver quién está tirando de quién, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veo niños que no fijan de forma estable. Por ejemplo, si un niño no tiene un reflejo optocinético desarrollado, toda la vía tectopulvinar está afectada, ¿cómo voy a pretender que fije? Por decir algo. O sea, primero tenemos que ver cómo están las vías más primitivas, las vías más subcorticales, porque yo no puedo decirle a un niño, fija, cuando no hay, por ejemplo, un reflejo optocinético. ¿Vale? Por ejemplo, pierden la mirada con facilidad, porque a veces cuando tú le estás mostrando a un niño un objeto para que lo siga, si este objeto tiene luces, ruido y el niño empieza a seguir, cuando hay ruido es que no está siguiendo el objeto, está siguiendo el ruido. Entonces tampoco estamos seguros que fije, ¿vale? Entonces todo esto hay que observarlo de forma muy aguda para saber después cómo podemos intervenir. O sea, muchos no mantienen los seguimientos o tienen exploraciones visuales pobres, por ejemplo, cuando caminan y tienen la mirada completamente perdida. Luego veremos qué pasa aquí. O sea, un niño con parálisis cerebral se pone a deambular, que a lo mejor empieza a deambular a los 5 o 6 años por toda su lesión neurológica motora y resulta que no fija la mirada. Y en cambio, cuando está sentado, lo veremos luego, sí que la fija. Pero claro, si tú estás caminando y no fijas la mirada, no sabes ni dónde vas, no tienes motivación y por eso les cuesta media vida andar cuando a lo mejor por tema motor podrían andar mejor. ¿Vale? Y entonces a veces evitan mirar cuando el entorno se vuelve muy complejo, cuando hay mucho ruido periférico. ¿Por qué? Porque tienen este sistema periférico mucho más amplificado que el sistema focal. Y entonces, claro, cuando encima hay restricciones del campo visual, como he dicho el ejemplo de antes, o por ejemplo, observar si cuando mira a la derecha tiene más funcionalidad que cuando mira a la izquierda, pues podría también haber un tema de campos, pero nadie te va a presentar una campimetría de estos niños. Por tanto, explorar cómo están los campos visuales en este caso es crucial, ¿vale? Y entonces lo que hacen un poco es utilizar más la visión en los espacios más controlados donde ellos puedan sentirse seguros, donde no haya mucho ruido periférico, donde haya altos contrastes y donde haya quizá ruidos que les tranquilicen, etcétera. Entonces, esto nosotros lo tenemos que explorar y a la que lo exploramos y lo comuniquemos a los demás terapeutas, les vamos a ayudar mucho a comprender a estos niños, ¿vale? Vale, ¿me pasas la diapositiva? Entonces, muchas veces, si la información visual es inestable, impredecible o genera inseguridad, ¿qué pasa? Que mirar no es seguro para ellos porque implica demasiado esfuerzo neurológico y entonces se reduce la exploración visual, fijan menos, utilizan más otras vías sensoriales y el cuerpo se organiza desde ahí. Y muchas veces lo que pasa con niños con daño neurológico es que el sistema auditivo lo tienen mucho más agudo y el sistema visual lo tienen muy apagado. Y muchas veces en terapia lo que hay que hacer es utilizar el auditivo para acompañar al visual. Esto un poco es lo que se hace después en la intervención en terapia, ¿vale? Pasas de diapositiva. Y entonces, pues que es muy importante saber en cada niño, por ejemplo, son las etapas de neurofuncionales, que nosotros no lo miramos de la manera clásica, sino que cómo utiliza la visión en cada una.
Por ejemplo, dependiendo del nivel neurológico, hay muchos niños que realmente no pueden ni levantarse de estirados, o sea, tienen un daño neurológico tan grande que no se pueden ni sentar, ¿vale? Luego hay niños que se pueden sentar, pero que se les cae completamente la cabeza, que no tienen control de tronco ni control cefálico. Luego, cuando empiezan la bipedestación, empiezan todos los problemas de equilibrio, todos los problemas posturales, las rotaciones. O sea, y luego la deambulación, ya estamos aquí poniendo mucho más complejidad al movimiento. Entonces, yo como optometrista tengo que observar y tengo que saber qué esperamos en cada uno de estos contextos funcionales, cómo actúa la visión, ¿vale? ¿Me pasas la diapositiva? Entonces, ¿y por qué esto es importante? Porque cada estadio me cambia la relación con la gravedad, ¿vale? La necesidad del control de la cabeza, ¿vale? Es imprescindible. Muchos niños con parálisis cerebral les cae completamente la cabeza. Y a veces pues es un tema de hipotonía, puede ser temas cervicales, pero a veces también desde la visión podemos ayudar porque cuando estos niños enganchan la fijación, pueden controlar mejor la cabeza. A veces con unos prismas, que luego hablaremos de prismas, podemos cambiar la posición de la cabeza. O sea, podemos ayudarles en todas estas etapas, o sea, neurofuncionales de cómo potenciar la visión, ¿no? Y entonces la cantidad de información entrante también depende si el niño está estirado o el niño está deambulando. A nivel sensorial se multiplica el uno del otro y entonces tenemos que ver cómo está comprometido cada uno de estos estadios y cómo el niño puede sostener la visión en cada uno de estos estadios. Por tanto, volvemos a la misma palabra, observar, observar, observar. ¿Vale? Vamos a cambiar de diapositiva. ¿Vale? Vale, entonces no puedes volver atrás porque voy a poner un ejemplo. Vale, un niño en decúbito suele tolerar mejor la fijación y el seguimiento. ¿Por qué? Porque la carga postural es menor. O sea, puede incluso fijar, puede incluso seguir un objeto con movimiento de ojos y cabeza. ¿Qué pasa? Que cuando estamos en sedestación ya la visión comienza a competir con el control del tronco y el control de la cabeza. Pues como ahí tenemos más cosas que controlar, la visión se puede desconectar. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene que priorizar, ¿vale? Y luego cuando estamos en bipedestación, tiene que convivir con el equilibrio, la orientación, la anticipación y el movimiento. Así que observar esto es fundamental, ¿vale? ¿Me cambias la diapositiva? Vale, entonces, por tanto, hay que entender las demandas posturales y visuales que tiene cada estadio, según el grado y lesión cerebral. Porque vemos niños que a lo mejor los fisioterapeutas, osteópatas os habéis encontrado, ¿no? Mejoran posturalmente, pero se estancan. Ganan mucho control en camilla, pero lo pierden cuando están en el espacio. O colapsan cuando el entorno visual se vuelve más demandante, más exigente. Entonces dices, ¿qué está pasando? Pues pregúntate, puede ser un problema visual, ¿vale? ¿Pasamos? Y entonces, cuando intervenimos visualmente sin tener en cuenta ese control postural, la estabilidad cefálica y la capacidad de sostener la posición, estamos evaluando ¿qué? La capacidad que tiene el sistema de compensar que la visión funcional en sí. Y esto nos puede llevar a conclusiones erróneas. Por tanto, tenemos que unir aquí más que nunca la visión con el cuerpo y con el control postural, porque esto nos va a dar unas pistas. Si obviamos esto, nos vamos a estampar y nos vamos a dar contra una pared. ¿Por qué? Porque no vamos a poder separar una cosa de otra. Si esto ya sucede con sujetos normales, aquí con más razón, ¿vale? ¿Pasamos? Y entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que ir mucho más allá de si fija o no fija, porque trabajar la visión sin estabilizar el estado funcional genera frustración, pero trabajar el cuerpo sin tener en cuenta la visión deja todo el sistema incompleto. Y entonces, pues
lo que sucede es que un sistema va apagando el otro. Pero cuando entramos en un programa de estimulación visual, de terapia visual, todas estas habilidades visuales van creciendo y el control postural automáticamente va mejorando, la posición de la cabeza va mejorando. ¿Por qué? Porque se retroalimentan en uno al otro, pero no se están interfiriendo el uno al otro, se están retroalimentando el uno con el otro, ¿vale? ¿Pasamos? Por tanto, las claves visuales aquí es que el diagnóstico no da el nombre. O sea, y vuelvo a repetir, es la observación la que nos dice lo que hacer. Es de observar la respuesta ante un pequeño estímulo. Yo doy un pequeño estímulo y hay una pequeña respuesta. Ese es el hilo del cual tengo que tirar, porque a lo mejor le doy 30 estímulos, no hay respuesta, sobre todo en los que están muy afectados. Y de repente, ¡pam!, le doy un estímulo y hay una respuesta, una pequeña cambio en la fijación, un pequeño cambio en la expresión facial, un micromovimiento. Y ahí, cuanto más observes, cuanto más entres dentro de este sistema, más vas a saber dónde tienes que actuar, más puedes deducir cuál es la vía neurológica visual alterada y más puedes reorganizar después una intervención o una estimulación. O sea que la clave es observar, otra vez, lo voy a repetir varias veces, y buscar el hilo del que tirar. ¿Vale? ¿Pasamos? Por tanto, para mí, los movimientos oculares son los indicadores de cómo está organizado el sistema. Y no hay que medirlos de forma exhaustiva, hay que decir cómo fija, cómo inicia el seguimiento, cómo lo mantiene, si lo mantiene más de un lado que del otro, qué pasa cuando el estímulo desaparece o si hay saltos, bloqueos y evitaciones. Por tanto, los movimientos de los ojos muchas veces nos dicen cómo anticipa, cómo regula y cómo coordina la información visual con movimiento y postura. ¿Vale? Y ahora iremos un poquito a otro tipo de movimientos o sea, oculares, que son o sea, el BOR, que es el reflejo óculo-vestibular, y la cancelación del BOR. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque es la integración entre cabeza, ojos y espacio. Eso hay que regularlo. O sea, uno de los ejercicios que yo insisto, una vez he arrancado fijación, es coordinar el BOR. ¿Por qué? Porque esto me va a dar estabilidad. ¿Vale? La estabilidad en la mirada cuando estamos en movimiento, y también la tolerancia a los cambios posturales. Y para mí es muy importante la cancelación del BOR, porque cuando hay daño neurológico, muchas veces el BOR está activado aun si no hay movimiento, y entonces todo el sistema se puede desestabilizar de una manera. Por tanto, hay que observar el BOR, la cancelación del BOR, intervenir ante ello si es necesario, ¿no? Porque ¿qué pasa con la mirada cuando está quieto o el cuerpo se mueve? Hay que ver qué pasa con esa mirada. Cuándo aparece la desorganización, en qué circunstancias y cuándo el niño desconecta visualmente. Tenemos que estar leyendo cómo está organizado este sistema. ¿Vale? ¿Pasamos? Y entonces nos encontramos también... Ay, perdón. Por favor, pedimos que cierren a las personas que llegaron los audios, por favor. Muchas gracias. Vale. Entonces Gracias. entramos también en que con estos niños la mayoría de veces nos vamos a encontrar con estrabismos y nixtagmus. Y los estrabismos no entran dentro de lo que es la manera básica de ver un estrabismo. O sea, los estrabismos a veces dependen del estado postural, de la carga atencional, de la complejidad del entorno. Hay niños con parálisis cerebral que por la mañana tienen un estrabismo de una manera y por la tarde lo tienen del otro, porque al final es la solución que ha encontrado su sistema para simplificar la información. A veces, pues, un movimiento de cabeza, o sea, una torsión, pueden darnos una pista de cómo este estrabismo está organizado, pero cuando tenemos todos estos problemas funcionales, ¿nos vamos a poner a tratar un estrabismo? Pues algunas veces sí y casi nunca no. ¿Por qué? Porque no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es cómo regular e integrar este sistema, ¿no?
Y entonces, pues muchas veces estas conductas adaptativas también nos dan pistas, ¿no? Por ejemplo, que evita la mirada, que mira de reojo, que da posiciones de cabeza y todo esto pues tiene fatiga. Muchas veces no sabemos si el ojo con estrabismo ve o no ve. A veces no tenemos información sobre esto y muy dificultoso de, o sea, de medir. Entonces, pues aquí con los estrabismos y los nistagmus los vamos a abordar de una forma muy diferente que haríamos con un paciente que no tiene este tipo de daño neurológico, ¿vale? Entonces, me pasas la diapositiva. ¿Vale? Y entonces, una vez tenemos todo esto, pues, ¿qué hacemos, no? Y entonces, bueno, pues hay veces dices, bueno, pues vamos a trabajar más el movimiento, vamos a insistir más en la función. Y muchas veces, pues, nos encontramos con otra privación, que es el estado regulatorio y emocional, porque a veces no siempre es visual, ¿no? Entonces, niños que están con miedo, con hipervigilancia, con sistemas que están constantemente en alerta y que no pueden organizar la acción porque primero necesitan sentirse seguros, ¿vale? Y a ver, ahora sí. O sea, primero necesitan sentirse seguros para poder ejecutar todo el movimiento. Y muchas veces la seguridad emocional la puede dar organizar el sistema visual, entre muchas otras cosas, lógicamente, ¿no? Y también regular el sistema nervioso vegetativo, que luego hablaremos un poquitito de ello, ¿vale? ¿Me pasas? Vale. Y ahora, habiendo dicho esto, un poquito ya, o sea, un poco esta introducción, os voy a explicar un poquito cómo yo entro dentro de estos cerebros, ¿vale? Y lo voy a explicar así un poco resumido para tener luego tiempo de hablar de terapia. Yo creo que vamos muy bien de tiempo, ¿vale? Pero vamos a buscar aquí tres puertas de entrada que las cuales yo puedo entrar mediante pequeños estímulos, ¿vale? Pues la puerta principal del sistema visual pues es la entrada de los ojos, ¿vale? O sea, mostrarle objetos, que fije, que siga, pero dejadme deciros que esta entrada en muchos pacientes con parálisis cerebral está cerrada porque no fija, no utiliza su visión central, no puede dirigir la mirada a un objeto y muchas veces no hay ni el reflejo optocinético del que hemos hablado antes. O sea, no sabes si mira con el centro, si mira con la periferia. Casi siempre miran con la periferia. Entonces, esta puerta, pues sí que es una puerta que es muy interesante, pero muchas veces está cerrada, ¿no? Entonces, pues tenemos otras puertas de entrada al sistema visual, que otra es la que hemos hablado, que es la puerta vestibular, que es aprovechar la conexión que hay con el sistema vestibular para activar el sistema visual mediante ejercicios específicos, giros, pelotas, vamos a utilizar todo lo que sea vibración somatosensorial, conexión, el BOR, la cancelación del BOR. Hay toda una batería de ejercicios. Esto los terapeutas ocupacionales lo sabéis muy bien cómo trabajar este sistema y a veces pues lo que yo digo, bueno, los ejercicios los vamos a conectar con digamos, con ejercicios, con conexiones visuales. O sea, al final yo lo que quiero es no es trabajar el sistema vestibular en sí, sino es unir la puerta vestibular con la visual para poder activar el flujo visual a través del vestibular. Y esa ruta es muy interesante, ¿vale? Porque cuando la puerta frontal de los ojos está cerrada, esta pues puede tener estímulos, bueno, siempre dependiendo de la lesión, que nos lleguen a estimular, sobre todo a veces los músculos extraoculares, o sea, la estabilidad, etcétera, ¿vale? Y luego la puerta occipital, que esta pues la aprendí de mi gran maestro Stefan Collier, ¿vale? Mi maestro de Syntonics, que mediante frecuencias de luz que entran a través de la piel, puedo estimular a las áreas de la puerta, o sea, del lóbulo occipital del cerebro, creando un flujo de fuera para adentro y de dentro para afuera. Entonces lo que hago es, con frecuencias específicas de luces de Syntonics, con unas linternas a través de la piel, estimulo el lóbulo occipital con estos colores
dependiendo el caso serán unos colores u otros, y luego por la entrada visual con ojos cerrados desde el párpado le pongo los mismos colores para crear este flujo en toda esta ruta. Y la verdad es que este es uno de los métodos que mejor me funcionan porque casi no se necesita la colaboración del niño y se van generando nuevas conexiones, y cuando llevan 3 meses haciendo esto, pues tenemos resultados francamente súper, súper buenos, ¿vale? Entonces, ¿me pasas de diapositiva? Vale. Entonces vamos a ver, tratamientos optométricos. Vamos a hablar un poquito del tema gafas, ¿vale? El tema corrección óptica, ¿vale? Aquí no podemos graduar a un niño con parálisis cerebral como graduaríamos a un niño normal. Esto es obvio, primero que no se puede. Otras veces van al oftalmólogo, los gradúan con ciclopegia, con una máquina, les ponen graduaciones, y ahí os voy a dar un poco mi punto de vista, no crítico, porque al final no hay que criticar a nadie, pero sí sorprendente de lo que me he llegado a encontrar, ¿no? Por ejemplo, encontrarte un niño que no fija la mirada para nada, ¿vale? Y que lleve un +0,50, -0,50 a 30 grados. O sea, ¿de qué les sirven estas gafas? La madre ya te lo dice. Bueno, pues no hemos visto ningún cambio. A veces te puedes encontrar niños con un -8 que salen retinoscopía, que salen todas las pruebas, ¿vale? Y resulta que el niño no se quiere poner las gafas, se las pones y se las quitas, se las pones y se las quitas. Y yo muchas veces lo que me he encontrado es que, bueno, vamos a bajarle la graduación y en lugar de ponerle un -8, le ponemos un -4 y las ha aceptado. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos sirve lo que sabemos sobre refracción. Ya si en pacientes normales muchas veces la refracción hay que cambiarla según cómo esté su postura, según cómo estén otros parámetros binoculares. Aquí con más razón, ¿no? Porque aquí tenemos que ver cómo va a funcionar este niño con las gafas, cómo va a funcionar con esa graduación, porque si a mí una graduación no me da más funcionalidad, más conexión, más estabilidad, aunque sea verídica, no me sirve de nada. ¿Me comprendéis? O sea, aquí tenemos que graduar, evidentemente, hacer una retinoscopía, pues es complejo muchas veces, ¿vale? Hacer incluso con un autorrefractómetro es complejo, o sea, es complejo graduar estos niños, pero aún así hay que hacerlo. Claro, si yo luego le pongo la gafa y el niño funciona mejor, fantástico. Si no funciona mejor o se la está quitando todo el tiempo, a lo mejor no es no le pongo gafas, ¿no? Hay que retocar esa graduación. Y ahí es donde vuelve a entrar la observación, cómo él responde. O sea, hay una frase muy bonita que dice, no es lo que hace las gafas a la persona, es lo que la persona hace con estas gafas. Y esa frase ahí cobra todo el sentido porque vemos exactamente cómo el niño funciona, ¿vale? ¿Pasas? Vale, entonces hablamos ahora de una herramienta poderosísima para tratar con niños con parálisis cerebral, con niños con autismos, con niños, bueno, de todo tipo, ¿no? Que son los prismas. Tenemos los prismas activos, trabajamos los prismas gemelos. A lo mejor algunos conocéis los prismas compensatorios para el estrabismo, pero yo raras veces los utilizo en esta población, ¿vale? Y tampoco he visto que los oftalmólogos los prescriban, bueno, al menos por aquí. No sé en Latinoamérica si se prescriben a este tipo de población, ¿vale? Pero es una herramienta súper, súper, súper buena. ¿Por qué? Porque pueden cambiarte o sea, pueden estimular el sistema postural, pueden cambiar la información, crear nuevas rutas, trabajar sobre la propiocepción, sobre todo cuando son prismas activos o posturales. Entonces os voy a explicar cuál fue mi primera experiencia con prismas posturales con un niño ya de 16 años con parálisis cerebral, que yo cuando acabé mi formación de posturología con la escuela Villeneuve, que Ángels fue mi profesora, ¿vale? Pues empezamos a testar, empezamos a tener nuestros pacientes de posturología, todo iba muy bien y yo me preguntaba,
¿y cómo se pueden testar estos niños? No puedo hacer los mismos test, ¿no? Y un día me apareció un paciente que tenía toda la cadera rotada, ¿vale? Y él cuando caminaba, porque estaba caminando con dificultad, ¿vale? Se iba tropezando el pie con su pie y se iba tropezando, tropezando, o sea, tenía como un giro en la cadera muy pronunciado y era más la derecha que la izquierda. Bueno, yo empecé a observar cómo colocaba los pies, los ojos no fijaban para nada, era una deambulación muy, muy, muy costosa, ¿vale? Y entonces, pues yo me dije, pues mira, voy a probar porque al final nada de lo que le estaba probando me cambiaba su estado visual, ni prismas gemelos, ni graduación, ni luces, ni nada. Pues dije, voy a probar los prismas activos. Le puse los prismas activos. Tampoco sabía exactamente qué tipo de prismas, o sea, tengo claro los ejes, pero poner más potencia aquí o en el otro lado no lo tenía claro, pero bueno, deduje por su manera de andar cuál era el lado que necesitaba más acción, le puse los prismas y muy sorprendentemente este niño empezó a andar sin tropezarse con sus pies. O sea, nos quedamos todos pasmados. O sea, el fisioterapeuta que estaba con nosotros no se lo podía creer porque llevaba meses trabajando por este sistema, ¿vale? Entonces lo probamos, lo testamos, lo volvimos a probar para estar seguro. Entonces dije, pues vamos a prescribir porque, y realmente este niño, después de la prescripción de prismas activos o posturales, pues pegó un cambio muy espectacular. Y ahí fue donde yo me dije, hay que explorar esta vía, con precaución, con respeto, pero hay que explorar esta vía. Y empecé a explorarla y ahora puedo decir que una gran parte de los prismas que adapto a los niños con parálisis cerebral son prismas activos o posturales, ¿vale? ¿Por qué? Porque me dan un cambio postural, me cambian la fijación, me cambian la posición de la cabeza. Todo, o sea, a veces, no siempre, pero a veces es como que todo conecta y eso a mí me da una seguridad. Y luego, claro, el testaje, ¿cómo lo testo? ¿No? No le puedo hacer las pruebas posturales clásicas para esto. Pues yo he aprendido a testar con el test de maniobra podal y con la retinoscopía, analizando la sombra retinoscópica, que esto también me enseñó mi gran maestro Stefan, a cómo realizar esta retinoscopía. Y a partir de ahí puedo decir que una de las herramientas más potentes que tengo con este tipo de población es los prismas posturales. Y bueno, y también los prismas gemelos, porque los prismas gemelos son los que los colocamos base arriba, base abajo, base derecha y base izquierda, y esos modifican la percepción espacial, actúan sobre los músculos lisos y no son posturales propiamente dichos, ¿vale? O sea, son unos prismas que te cambian el espacio y te readaptan. No tienen ni mucho menos la misma acción que tienen unos prismas posturales que sí que actúan sobre las cadenas musculares. Y a veces también, o sea, también puedo trabajar con microprismas, poniendo un microprisma en un ojo o en los dos ojos, también pues puedo tener resultados. O sea, en mi caja de herramientas yo pruebo cuál es la opción que me da mejor función después de observar cualquier pequeño cambio. Siempre estamos en lo mismo, ese hilo para tirar. Si a mí unos prismas posturales me producen un gran cambio, por ahí hemos de ir. Que un prisma gemelo me produce más cambio, pues por ahí. O sea, no hay una herramienta mejor que la otra porque todas te van a dar un resultado diferente dependiendo del paciente, ¿no? Pero prescindir de los prismas en esta población es prescindir de una de las herramientas más poderosas que tenemos y la verdad es que como optometristas tenemos que meternos ahí de lleno, tenemos que hacer formaciones de posturología, tenemos que tratar no solamente parálisis cerebral, sino todos los síndromes de deficiencia postural, vértigos. O sea, es que incluso yo he visto que me han llegado a regular el sistema emocional, pero ¿por qué? Porque ganan en seguridad y si yo tengo más seguridad, emocionalmente estoy mejor.
O sea, y luego cómo deambulan, cómo cambia la deambulación, cómo cambia el hecho de estar sentados, cómo cambia todo. O sea, hay que experimentar una cosa así para verlo. Por tanto, a todos los que sois optometristas, os animo a meteros con los que no os hayáis metido ya, porque aquí está Ángels que sabe más que yo, ¿vale? Pero los que no os hayáis metido, meteos porque de verdad hay formaciones espectaculares. Creo que Sandra tiene un módulo que habla específicamente de posturología. Os recomiendo que, o sea, que lo hagáis ya porque es espectacular el tema de los prismas en este tipo de población, ¿vale? Vale, me pasas la diapositiva. Vale, luego tenemos la herramienta maestra clave de los optometristas, ¿no? Que es la terapia visual. O sea, ¿qué sería un optometrista y terapeuta visual sin la terapia visual? Y ahí, bueno, tenemos que ser maestros de la imaginación, del diseño, de la observación y de cómo crearle a ese paciente situaciones en las cuales vayamos a obtener una respuesta que nos lleve al siguiente nivel. Entonces, claro, ahí yo quiero ser muy clara. O sea, viene un niño con parálisis cerebral. No le voy a tratar de entrada la acomodación, la convergencia, porque es que seguramente ni se la voy a poder medir. ¿Me entendéis? Pero vamos a empezar un poquito, pues yo, por ejemplo, una cosa que ya lo he dicho 2 o 3 veces es la respuesta optoquinética. Si no hay respuesta optoquinética, hay que ir a por ella. O sea, en terapia vamos a ir a por ella, vamos a intentar trabajar las vías dorsal y ventral, pero sobre todo de fuera para adentro, porque estos niños están muy periféricos. Pues vamos a intentar cerrar esa periferia para entrar en el foco. ¿Vale? Y entonces aquí vamos a utilizar herramientas. El control ojos, cabeza, cuerpo, esa coordinación es primordial hacia un lado, hacia el otro. Luego ya podemos empezar a hacer seguimientos, podemos empezar a hacer sacádicos, podemos empezar a hacer coordinación ojo-mano. Una vez, pero todas estas habilidades, como ya lo hacemos en la terapia visual, es ir construyendo una encima de la otra. Pero aquí todo esto es aún con más razón porque no voy a poder conseguir fijación si no tengo la respuesta optoquinética, no voy a poder conseguir movimientos oculares si no tengo fijación. Y ahí es cuando tú ves estas pequeñas respuestas. A veces, claro, no sabes ni si el niño ve o no ve, no tienes información, no puedes medir. Pero muchas veces cuando empiezas a estimular, como os he dicho antes, a nivel occipital, que esa es la vía de la terapia focal de Syntonix, ahora hablaremos un poquito, pues vamos a tener toda esa vía generando o sea, estimulación en parvocelular y en magnocelular, y aquí vamos a conseguir todas estas funciones que son más subcorticales y después nos iremos a lo cortical. Entonces, organizar esto desde cada estadio, desde el estado de cada niño, luego introducirle también terapia vestibular es la clave para ir construyendo todas las habilidades visuales desde esa lesión. Y cada habilidad que construye es un cambio, es un paso adelante, es un poco más de seguridad, es un poco más de estabilidad, es un poco más de conexión con la madre. O sea, a mí una cosa que me ha emocionado más en todo este proceso que he estado viviendo es ese niño que por primera vez en su vida mira a su madre y le sonríe. Os puedo asegurar que eso no tiene precio. No hay nada que se pueda comparar con esto. Así que tenemos mucho que construir ahí porque estamos hablando de un daño neurológico profundo y vamos a ir a lo máximo y tenemos muchas herramientas. El saberlas utilizar después de esta observación, ir construyendo, ahí es donde nos va a dar esa clave y el niño nos va a estar guiando todo el tiempo hacia dónde tenemos que ir, siempre y cuando conozcamos esta neurología. ¿Vale? ¿Me cambias? Vale, después tenemos pues el tratamiento vestibular, ¿vale? Este también es primordial, es la otra puerta, es la puerta 2, bueno, que casi a veces es la puerta 1, ¿no? Entonces, bueno, aquí todo lo que sea la colaboración con terapeutas ocupacionales es fundamental,
¿vale? Porque ellos trabajan esta integración neurosensorial y a veces pues trabajan el vestibular mejor que nadie, ¿no? Entonces, como todos estos niños van casi con el terapeuta ocupacional, pues ya veo que esta vía está bastante ya tratada y yo me dedico a tratar la conexión ojos vestibular, ¿vale? Con ejercicios específicos de fijación del borde, de cancelación del borde, que es lo que hemos estado hablando antes. Por ejemplo, la cancelación del borde, yo les doy un objeto para mirar y les giro la silla mirando el objeto. Y muchas veces, por desgracia, este objeto tiene que ser un móvil porque es lo que los engancha, porque necesitamos que estén enganchados. Claro, para hacer eso hemos tenido que construir fijación. Entonces, cuando logramos estabilizar el borde, vemos que el equilibrio cambia y que se sienten mucho más seguros. ¿Por qué? Porque los ojos están estabilizados en este sistema y ahí tenemos un gran, o sea, un gran campo de acción también como optometristas, ¿vale? Luego se utilizan las pelotas estas grandes de pilates, los balancines, las sillas giratorias, las mantas, la tabla del astronauta, todo esto se puede, digamos, utilizar, ¿vale? Teniendo en cuenta en qué estadio está cada niño y todo el trabajo vestibular que seguro que ya está haciendo, ¿vale? Aquí podemos tener mucho campo de acción, ¿vale? ¿Me pasas? Vale, y aquí vemos una de mis terapias preferidas, o sea, yo tengo a los prismas y tengo a Syntonics, que con mi corazón muy dividido y muy unido al mismo tiempo, ¿no? Entonces aquí, bueno, tengo que hacer referencia a la conferencia que hizo la semana pasada Montserrat, que quien no la haya escuchado, pues lo recomiendo por mil porque es excelente, es muy bueno cómo nos describe bueno, aparte de todo el tema del dolor que nos estuvo hablando, todo el tema de la regulación del sistema vegetativo, ¿vale? Y estoy de acuerdo con ella que la respiración es una de las grandes armas que tenemos para regular el sistema nervioso parasimpático, ¿vale? Pero claro, a un niño con parálisis cerebral, pues la respiración, bueno, yo no lo sé hacer. Tampoco es que sea mi trabajo como optometrista, aunque puedo darle herramientas, ¿no? Pero normalmente yo lo que me doy cuenta es que todos respiran mal y que, bueno, que seguramente van con fisioterapeutas respiratorios, con dentistas holísticos, muchas veces tienen problemas en la boca, en la oclusión, bueno, casi siempre, ¿no? Pero yo la herramienta que utilizo para regular el sistema nervioso vegetativo son los filtros de color, ¿vale? Yo utilizo la técnica de Syntonics, que es la que aprendí, y luego en el curso de posturología, pues Ángels me enseñó también a utilizar sus filtros. Y al final son frecuencias de color que van dirigidas por la vía que entra desde los ojos, hipotálamo, el centro del nervioso vegetativo y glándula pineal. Es todo este circuito que comparte con las pupilas, con la acomodación, bueno, más neurología, ¿no? Pero hay frecuencias de color que nos sirven para regular, hay frecuencias que nos sirven para estimular el hipocampo, los centros de atención, que nos sirven para relajar la hipotonía o para activar cuando están muy tensos o muy espásticos. Bueno, muy tensos o muy espásticos relajamos y la hipotonía pues activamos. Tenemos muchas herramientas en Syntonics o en filtros de color para entrar en ese sistema más vegetativo, más interno, y ahí tenemos un arma fuertísima, porque muchas veces nos vamos a encontrar el niño que dice, bueno, a este niño unos prismas, unas gafas le irían perfecto, pero no se las quiere poner, se las quita, las tira. Vale, pues ¿qué me queda? La terapia visual no me fija, es complicado, está siempre irascible, está siempre irritado. Pues ahí le pones unos filtros que a veces pues se ponen con una lámpara o a veces se ponen con una gafita, bueno, si no te aceptan la gafita, lo pones con una lámpara y vas regulando, vas trabajando con las luces focales, vas trabajando con todo este sistema, logras relajar el sistema nervioso vegetativo, logras equilibrar, logras lo que estás buscando y a partir de ahí quizá la próxima le puedas poner esos prismas, puedas ir más allá.
Por tanto, yo no puedo trabajar sin Sintonics, no puedo. ¿Por qué? Porque me pierdo una herramienta buenísima y aunque ha sido una terapia que ha tenido muchos detractores, que no tiene evidencia científica, que ya empieza a tener, la verdad es que a nivel de optometría, ya no digo solamente con población especial, sino a nivel de optometría, o sea, nos da un poder, o sea, una entrada tan potente que yo ya no la puedo obviar. Y todos los compañeros que trabajan con esta técnica no la pueden obviar. Por tanto, como optometristas tenemos una herramienta. Y me vais a decir, ¿y cómo testas? ¿Vale? Pues yo testo mediante la observación, otra vez, ¿vale? Y también la retinoscopía, en el cual yo le pongo el filtro con una luz, que no puede ser LED, y testo cómo está el reflejo retinoscópico. Y a partir de ahí, esto solamente se hace ya cuando tienes dudas entre dos filtros que dices, ay, la maniobra podal también, mirar pues todo el sistema cómo encaja también. Si tienes el fisioterapeuta al lado también te da muchas pistas, pero como optometristas tenemos la retinoscopía que se ve muy bien cuando tienes dudas entre dos, decir, mira, entre este y este no sé cuál ponerle, pues le haces la retinoscopía y uno te devuelve un brillo retinoscópico más potente y ese es el que te hace dirigir a qué filtro hay que ir. Pero bueno, los que no hagan Sintonics, no lo duden. O filtros de color, porque, a ver, estamos hablando al final de frecuencias, ¿vale? Vale, pues me pasas la diapositiva. Entonces, dicho esto, pues vamos a decir que para caminar mejor tiene que fijar mejor, tiene que tener mejores sacádicos, tiene que tener mejor funcionalidad visual. Por tanto, todos los fisioterapeutas que estén intentando hacer caminar a ese niño que está empezando a deambular a lo mejor con 5 o 6 años, pues si fija mejor, si mueve mejor los ojos, si conecta mejor visualmente, va a ser mucho más fácil para él que este niño camine mejor. ¿Vale? Entonces puede mirar más, pero hay que bajar siempre el ruido periférico y hay que jugar con los contrastes. Por ejemplo, en un suelo blanco poner una línea negra para que el niño sepa por dónde tiene que ir. O cosas tan simples como digo, pues me como un plato de arroz blanco, pues pongo un plato negro. O me como un trozo de carne que es oscura, pongo un plato blanco. ¿Para qué? Para que el contraste me lleve al niño a fijar y hacerle la vida más fácil al principio cuando estamos desarrollando todas estas habilidades. Entonces hay que jugar mucho con la ergonomía, ¿vale? Entonces, todo esto al final, ¿qué es lo que ayuda? A comprender el espacio, porque si yo no comprendo el espacio y voy con miedo y voy de alguna manera perdida, no voy a poder deambular, por mucho que el fisioterapeuta trabaje muy bien, por mucho que el osteópata trabaje muy bien, por mucho que cualquier terapeuta trabaje muy bien, si el sistema visual no está conectado, no está dando toda la información, no está en coherencia, va a ser muy difícil que este niño pueda salir adelante. Por eso, señores optometristas, somos una pieza clave. Hay que formarse ahí porque somos una pieza clave y por desgracia cada día hay más niños con estas condiciones. Yo creo que es una población que por desgracia va en aumento pues, por temas de la vida moderna, de nutrición, de toxicidad, de estrés, bueno, de lo que sea, ¿no? Y entonces, claro, la visión también es la base del aprendizaje. O sea, yo el otro día me quedé pasmadísima. Me vino un niño de Bélgica a hacer pues, una visita, estuvo 3 días conmigo aquí en Andorra, ¿vale? Ese niño no tenía lenguaje hablado, o sea, que no pueda hablar no significa que no tenga lenguaje, pero no podía articular el lenguaje. Era un niño muy espástico, con un problema neurológico grande, pero resulta que la madre tenía una hoja con un abecedario y el niño con pequeños movimientos iba yendo de una letra a otra, pero no con fijaciones buenas, sino con movimientos de cabeza. La madre aprendió a interpretarlo y el niño se podía comunicar en 3 idiomas. O sea, ¿os podéis imaginar una cosa así? O sea, se podía, o sea, incluso yo le probé unos prismas y le pregunté, ¿qué? ¿Te sientes bien con estos prismas? Y el niño
respondió, me siento perfecto, muchas gracias. O sea, yo me quedé muerta. O sea, decir, ¿os imagináis el cerebro, lo apasionante que es, que desde un daño neurológico puede llegar a crear una ruta o dos rutas o las que sean en las cuales un niño con estas condiciones se esté comunicando con un abecedario, moviendo la cabeza con 3 idiomas? O sea, imaginaos si pudiera fijar la visión. Y ahí fuimos a ver cómo podía fijar. Y la verdad es que aprendes muchísimo el cómo puedes ayudar a que todo esto que ya está haciendo sea aún mejor, ¿vale? Entonces pasamos, ¿vale? Entonces un poco lo que tenemos que hacer también a nivel visual es reducir el miedo, facilitar la calma, permitir que el niño tolere la experiencia, porque esto que le va a dar seguridad, conexión, motivación. ¿Por qué? Porque si yo quiero coger un juguete, estoy motivado a moverme. ¿Por qué? Porque estoy viendo el juguete, estoy viendo el color, ¿vale? Pero si yo no puedo ni fijar, ni identificar, ni ver todo esto, pues me va a dar igual moverme o no. Entonces, tenemos que activar el sistema visual para motivar el movimiento, para que el niño se sienta seguro y para que el niño esté conectado, ¿vale? Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya podido al menos transmitir cómo yo lo vivo, cómo yo lo hago, cómo me apasiona este tema. Y bueno, y ahora que que voy a sacar una formación, pues espero poder transmitir todo lo que he aprendido en todos estos años. Y nada, agradecer muchísimo a Sandra que me haya permitido. Es extraordinario lo que estás haciendo, Sandra. Te doy las gracias, te admiro y nada, y gracias a todos los que estáis aquí. Y si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Y si no, no podéis ahora en algún momento, pues me contactáis. Y nada, muchas gracias a todos.